¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Nuevamente nos reencontramos en la siguiente clase que vamos a tocar hoy día lo que viene a ser el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche entre el año 1956 al año 1962. Pero para comprender a este gobierno de Manuel Prado Ugarteche, vamos un rato a la llamada línea del tiempo. Manuel Prado Ugarteche ya había gobernado justamente su primer gobierno en el año de 1939. En el año de 1939 al 45, a esa pequeña línea del tiempo se le había denominado justamente la llamada primavera democrática. La primavera democrática. Cuando Prado Ugarteche en su primer gobierno asume el control político del Perú, después de deponer el cargo Oca Benavides Estrada, este gobierno coincide con el estallido de lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial. Coincide con lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, entre lo que llega a ser la Triple Alianza y la Triple Entente. Otra medida que se va a realizar, se produce el primer censo nacional, ¿no? Se produce justamente el censo nacional. Como también llegamos a tener nosotros internamente, en este caso, la guerra con el Ecuador, donde sobresale el general Eloy Ureta y se produce la inmolación del capitán FARC José Abelardo Quiñones. Cuando llegamos al año 1945 a 1948, gobernaba el Perú Bustamante Rivero, autor del Manifiesto de Arequipa, juez internacional de la Corte de La Haya, presidente de Perú y ministro del segundo gobierno de José Pardo. La obra más emblemática de Bustamante y Rivero se denominó el Tratado de 200, el llamado Tratado de 200 millas. Si bien es cierto, este gobierno duró corto tiempo debido a razones políticas como la oposición, en este caso, del partido aprista. ¿Cómo es que sale Bustamante Rivero del poder? Bustamante sale producto del golpe de Estado que va a encabezar justamente Manuel Apolinario Odría en el año de 1948. Le da golpe de Estado a Bustamante y Bustamante sale producto de ese golpe de Estado. Odría gobierna desde 1948 hasta el año 1956. Pero, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el mundo, lo cual va a favorecer al incremento y al auge de la economía del Perú y a las exportaciones? En el mundo estalla la denominada guerra de Corea. Estalla la guerra de Corea. Y este gobierno de Manuel Apolinario Odría, tú muy bien sabes, persigue a líderes políticos como a Víctor Raúl de la Torre, que se va a asilar en la Embajada de Colombia, pero va a favorece en otros términos económicos al llamado capital extranjero. Al capital extranjero, que en este caso ese capital extranjero era Estados Unidos, por la cual Norteamérica envía al economista norteamericano Julius Clay desde el año 1949 al año 1955. Entonces, al concluir el mandato de Odría, producto de la presión y manifestaciones sociales, hoy llamadas manifestaciones regionales, depone su cargo y es así como se convoca a una nueva elección para lo que vendría a ser el periodo 1956.
Entonces, para 1956, Manuel Prado Ugarteche se encontraba en Francia, viviendo en una de las grandes mansiones de París. Es un hombre de empresas, dueño de hoteles, dueño del Banco Popular, y su padre llegó a ser Mariano Ignacio Prado, el mismo que nos abandonó un 5 de abril de 1879, cuando Chile nos declara justamente la Guerra del Pacífico. Entonces Manuel Prado Ugarteche regresa directamente de Francia y va a liderar justamente las elecciones por el movimiento democrático pradista, pradista. Pero para que Manuel Prado Ugarteche llegue al poder, necesitaba del apoyo de un partido. Ese apoyo lo va a conseguir a través de lo que viene a ser el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Quiere decir que Prado va a formar una alianza con el APRA. A esa alianza se le llama justamente la Alianza de la Convivencia. La Alianza de la Convivencia. Y el APRA, ¿qué es lo que buscaba en esta coyuntura? El APRA lo que buscaba era la legalidad del partido. ¿Por qué, profesor, habla usted de la legalidad del partido? Acuérdate que el partido aprista surge en el contexto de lo que vendría a ser el oncenio de Leguía. Sánchez Cerro en 1933 desconoce la Constitución al APRA por ser un partido de carácter internacional. Benavides Estrada también lo va a llegar a desconocer al APRA. Entonces, Prado Ugarteche, para poder llegar básicamente al poder, necesitaba de los votos del APRA, porque el APRA era un partido de masas, manejaba al movimiento obrero, a los proletarios, a la clase media, a la clase intelectual. Lo que el APRA nunca llegó a tener el apoyo hasta el día de hoy es el apoyo del sector indígena y el sector campesino. ¿Cuánto le hubiera gustado al APRA tener el apoyo de esos dos sectores? Pero nunca lo llegó a tener hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a llegar a suceder desde el punto de vista económico en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Desde el punto de vista económico, lo que se va a llegar a desarrollar en este gobierno, en la zona norte del Perú, lo que se va a llegar a desarrollar es justamente el siguiente aspecto. Mira, dice, se produce el llamado BON, el denominado BON de la pesca. ¿Cuántos BON hemos tenido? Mira, 1845 el guano y el salitre. 1895 a 1919 hemos tenido el petróleo, el caucho, la lana, el acero. Y hoy en la actualidad, ¿qué tenemos? El gas natural. Pero para el año que estamos hablando, 1956 a 1962, teníamos el boom de la pesca en toda la zona norte del Perú. Entonces, ¿quiénes eran esos empresarios? ¿Quiénes eran esos empresarios que van a impulsar el desarrollo de la pesca? Ese empresario, por un lado, era Banchero Rossi, y el otro era Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis. Entonces tú te preguntarás, profesor, si se produce el boom de la pesca en la zona norte, ese boom de la pesca, ¿quién lo consumía? ¿Lo consumía el Perú? No, porque todo ese boom de la pesca, y que en este caso te hablo de lo que es la anchoveta,
que el boom de la pesca se va a centralizar en lo que es Tumbes. Entonces, esta anchoveta, ¿a dónde iba? Iba directamente a Europa, a Inglaterra. ¿Y tú sabes para qué servía esta pesca de anchoveta? Con esta pesca de anchoveta se alimentaba a los cerdos, a los chanchos en Inglaterra, con las especies marinas de nuestro mar de Grau. Mientras que nosotros aquí en el Perú, si ellos alimentaban a los peces, a los cerdos, a los chanchos en Inglaterra, imagínate tú cuando tú vas caminando por la avenida a 5 cuadras de tu casa y te comes básicamente un chicharrón. Entonces, nuestros chanchos, ¿con qué son alimentados? Con porquerías, basurales. Pero aún así, te metiste un pan, ¿sí o no?, con lechón al estómago. Ahí está la diferencia de cómo los ingleses alimentaban a los chanchos con nuestra pesca de anchoveta, mientras nosotros, nuestros cerdos, comían y se alimentaban del basural. Y a la vez disgustábamos de ese potaje, de ese plan del chicharrón de pescado nosotros. Muy bien. Siguiente punto, la burguesía peruana se va a aliar, en este caso, se va a aliar con los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos va a intervenir. ¿Pero por qué va a intervenir en la inversión acerca de las materias primas del Perú? En primer lugar, por decreto y disposición que se estaban aprobando en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, Norteamérica, cuando ingresa a invierte en Toquepala y Tacna sobre lo que vendría a ser el recurso extractivo del cobre. Quiere decir que el capital extranjero se llevó 380% de la riqueza extractiva de lo que es el recurso, el cobre. ¿Esto qué va a originar al interior del Perú, en el Cusco? El descontento social. Ese descontento social se va a radicalizar en el Valle de la Convención Cusco, liderado por Hugo Blanco, líder del Frente Izquierda Revolucionaria. ¿Qué es lo que va a reclamar Hugo Blanco? Hugo Blanco, en primer lugar, no es ningún guerrillero. Hugo Blanco lo que él pretende es, en otras palabras, recuperar las tierras campesinas desposeídas por los gamonales y el sector de la oligarquía. ¿Por qué hay manifestación social en el Cusco? Porque los grandes sectores sociales y políticos del Perú se estaban apropiando de estas tierras o parcelas de tierras de los campesinos más necesitados. Pero sin embargo, los campesinos no van a pensar lo mismo que Hugo Blanco, porque lo que Hugo Blanco buscaba era básicamente un proceso de conciliación entre la recuperación de tierras y el Estado. En cambio, los campesinos manifestaron tierra o muerte. Entonces, lo que se observa en este periodo es la igualdad y la desigualdad social que representa la situación económica del Perú, como por ejemplo el Valle de la Convención en el Cusco. Entonces, este gobierno de Manuel Prado Ugarteche favorece ampliamente al capital norteamericano. 380 de porcentaje se llevaron el capitalismo norteamericano basado en nuestros recursos extractivos.
La Copper Southern Corporation, la empresa transnacional norteamericana. La Copper Corporation invierte directamente en los centros mineros del cobre. Pero a la vez, en el año que gobernaba Urgateche, en 1956 a 1962, ¿qué es lo que estaba pasando en el Caribe? En este caso, hablo de lo que viene a ser Cuba. Se lleva a cabo en el año de 1959, estalla lo que vendría a ser la denominada Revolución Cubana. Revolución Cubana, que tú muy bien sabes, fue liderado por Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Pero también hay otro acontecimiento a nivel internacional. ¿Cuál es el otro acontecimiento? La coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica, liderada por el pelado Nikita Khrushchev. Y se producen ya los síntomas que el modelo comunista en Rusia está tambaleando. Esta influencia de 1959 con el impacto de la Revolución Cubana va a tener arraigo en América del Sur y en lo que viene a ser el Perú. ¿Cuáles son las causas por las cuales estalla la Revolución Cubana? Las causas es la lucha y la oposición contra lo que es el imperialismo de los Estados Unidos. Segundo punto, la revolución estalla porque estaban en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, acá tenemos dos causas por qué estalla la revolución cubana, liderada por Fidel Castro. Las fases de esta revolución es, punto uno, asalto al cuartel Moncada. Castro fracasa al tomar posesión del cuartel Moncada. Fidel Castro es apresado, pero por una ley de amnistía sale en libertad y se dirige a México. En México, Castro conoce al Che Guevara de nacionalidad argentina. Entonces, quiere decir, al aliarse con el Che Guevara, ellos van a ir a un siguiente proceso. Desembarcan en Sierra Maestra. Punto 3, se evidencia la posesión de Santa Clara. Punto 4, 1 de enero de 1959 se produce lo que vendría a ser la toma
de La Habana. La toma de La Habana, en este caso, Cuba. Entonces, este factor externo influye en el contexto de América y también va a influenciar sobre lo que viene a ser el Perú, porque en el Perú también van a aparecer grupos guerrilleros. Entonces, a nivel político, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el gobierno de Prado Ugarteche? A nivel político se observa la desigualdad social, en el Perú. ¿Entre quiénes? Entre el sector campesino. Tierra o muerte, dice. Tierra o muerte. Segundo, el gobierno de Prado Ugarteche favorece a las empresas transnacionales como la Cooper Southern Corporation de nacionalidad norteamericana, que se benefició con 380 de porcentaje de los recursos extraídos como el cobre de Toquepala y Tacna. Este gobierno, al ver que no daba síntomas de mejoría sobre la coyuntura y la producción económica, el desempleo, este gobierno de Manuel Prado Ugarteche termina a través de un denominado golpe de Estado. Después se va a evidenciar la corrupción de este gobierno habiéndose aliado con el APRA. No era que el APRA era un partido reformista, no era que el APRA era un partido antiimperialista, no era que el APRA buscaba aprobar la ley de la reforma agraria, pero acá también viene algo. A Norteamérica, ¿qué le convenía? ¿Le convenía un gobierno moderado o un gobierno reformista? A los Estados Unidos le convenía un gobierno reformista. Por lo tanto, a Norteamérica no le convenía la postura política del APRA. Para los Estados Unidos, Cuba ya era un dolor de cabeza. Cuando estalla la revolución, el presidente de los Estados Unidos era John F. Kennedy. Por lo tanto, Norteamérica no podía tener otro país socialista en América del Sur, porque para dolor de cabeza basta con Cuba. Entonces, quiere decir que acá se veían varios intereses políticos y económicos. Y para esta década, Chile también llega a tener un presidente socialista izquierdista, Salvador Allende. ¿Quién mata a Salvador Allende? Lo matan los norteamericanos a través de la CIA, con el brazo derecho de Salvador Allende, que era Augusto Pinochet. Entonces, este gobierno gobernó más para los capitales extranjeros y la desigualdad social, cuando el campesino reclama tierra o muerte. Sin embargo, este gobierno da favoritismo a la burguesía oligárquica, da de ganar a las empresas transnacionales como la Southern Corporation, que ganó 380 de porcentaje sobre el mineral, lo que viene a ser el cobre. Por lo tanto, este gobierno sale del poder a través de un golpe de Estado. ¿Quién lidera el golpe de Estado? El golpe de Estado lo va a dar justamente la denominada Junta Militar. La llamada Junta Militar. Y esta Junta Militar va a ser liderada, en primer lugar, por Pérez Godoy y Nicolás Lindey. Pérez Godoy y Nicolás Lindey. Entonces, jóvenes, para hacer la retroalimentación,
Para entender el segundo gobierno de Plácido Ugarteche, vamos a los antecedentes. 1939-45 representa el primer gobierno de Plácido Ugarteche. Se produce la Segunda Guerra Mundial. 1945-48 gobierna Bustamante Rivero. Su mayor obra, Tratado de las 200 millas y autor del Manifiesto de Arequipa. 1948 al 56. ¿Qué sucede en el mundo? Estalla la Guerra de Corea. Aumento y auge de las exportaciones. Plácido Ugarteche forma una alianza ¿con quién? Con el APRA, llamándose La Convivencia. ¿Qué buscaba Víctor Raúl? La legalidad del partido aprista, porque a lo largo de la coyuntura de los 900, desde el gobierno de Leguía, Sánchez Cerro, Benavides Estrada, el APRA era considerado un partido ilegal. El aspecto económico, se produce el boom de la pesca. ¿Con qué empresario? Con Banchero Rossi y Aristóteles Onassi. ¿A quién favorece Plácido Ugarteche? A la burguesía, a la oligarquía y a los capitales transnacionales como la Southern Corporation, empresa norteamericana. ¿Eso qué ocasionó a nivel social? La situación económica y política, manifestación social en el Valle de la Convención, el Cusco. Se revela los campesinos, tierra o muerte. Mientras tanto, Hugo Blanco no era un guerrillero, sino él buscaba un apaciguamiento y entendimiento con el Estado. ¿Qué pasaba en América, en el Caribe? Estalla la Revolución Cubana, liderado por Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Bien, jóvenes, espero que te haya agradado la explicación de la clase, lo que llega a ser el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Quédate en casa, nos vemos en el mismo canal la próxima semana.